Me llamó la atención porque otros han dicho, no, no es el corazón del capítulo 1, es el corazón de todos Romanos. Y algunos piensan, no, es el corazón del cristianismo, y otros más dicen, es el corazón del evangelio. Entonces, ya habiendo escuchado tantas opiniones, cada una resalta una importancia muy grande de este texto. Y digo, bueno, si es tomado en cuenta con esta expectativa, entonces realmente debe ser algo que debemos meditar a profundidad. Y quizá la pregunta que surge después de haber leído estos dos versículos acerca de la salvación y que Pablo está diciendo que no se avergüenza del evangelio, nosotros somos muy acostumbrados quizá a este texto, lo hemos escuchado, lo hemos repetido muchas veces y lo usamos para decir, bueno, no te avergüences de tu cristianismo, ¿verdad? Tú debes de identificarte como cristiano en donde sea que estés. Pero una vez que entremos al contexto, por qué Pablo lo dice, en qué forma lo dice, nos daremos cuenta la profundidad de estas palabras. Podríamos preguntarnos cómo un Dios que es perfectamente justo, cómo Él puede perdonar y cómo puede llamar, aceptando en su presencia, a un hombre injusto y aún así mantener su propia justicia. Recuerda que la semana pasada mencionábamos que había una lucha muy grande por entender a Dios, por entender su soberanía. Bueno, sabe, este texto es una lucha muy grande para la mente humana, para entender la justicia de Dios. Y nuevamente, hermanos, debemos recordar que como humanos nuestra mente es muy limitada, ¿verdad que sí? Nuestra mente es muy limitada, es finita. Dios es eterno, Dios es excelso, Dios es supremo. Y algunos pensarían, bueno, si Dios es perfectamente justo, no hay ni un ápice de corrupción o maldad en Él, y Él no tolera el mal, ¿cómo este Dios perfectamente justo puede perdonar a un hombre injusto? ¿Cómo puede llamarlo y mantener y tener una comunión con Él manteniendo intacta su propia justicia? No es que el Señor está permitiendo injusticia en su ser al permitir personas injustas en una comunión con Él. Nos suena un poquito como aquellos hombres, ¿verdad? Fariseos que decían, mira, si Él fuera el Hijo de Dios, sabría con qué clase de personas come, ¿verdad? Que son personas pecadoras, que se embriagan y mujeres, ¿verdad? Con una mala reputación. Bueno, hermano, estos dos versículos nos enseñan entonces de qué se trata del cristianismo, lo que Dios hizo a través de su Hijo para reconciliarnos consigo mismo. Dios siempre ha mantenido su justicia perfecta, ¿verdad? Y la demanda por la justicia que Dios ha tenido desde el principio en su perfecta santidad, en su perfecta justicia, sí se llevó a cabo, ¿verdad? Como nosotros lo sabemos, por medio de Jesucristo. Entonces podríamos, al pensar en este capítulo, recordando una vez más algo acerca del contexto, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Por qué escribió el apóstol Pablo esta carta a los romanos? ¿Se acuerda? Porque no podía ir a Roma. Y al no poder ir, escribe y les dice, sigo haciendo planes, he sido estorbado, he sido impedido, pero estoy orando y esperando que pronto pueda ir a verlos, ¿verdad? Y les dice, ustedes que han nacido de nuevo, que tienen una fe que les ha sido dada, la intención por la que yo quiero ir es que ambos nos podamos conformar, confortar, y también yo poder hablar acerca del evangelio para que ustedes sean confortados a través de ello. Bueno, lo que Pablo está diciendo es, quiero irlos a conocer a Roma, quiero presentarles el evangelio, del cual estoy animado a hacerlo, porque yo no me avergüenzo del evangelio, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Quiero hablar de esto, de lo cual ninguna manera yo estoy avergonzado, sino pudiéramos decirlo como nosotros lo decimos, estoy muy orgulloso del evangelio, estoy muy satisfecho con el evangelio, estoy muy contento con el evangelio. Pero analicemos un poquito cómo ha sido la vida de Pablo en su misión apostólica y pensemos por un momento si él no sintió en alguna forma la tentación de avergonzarse del evangelio. Algunos pensaríamos, no, pues no, un predicador o un apóstol como Pablo no tienen por qué avergonzarse del evangelio, ¿verdad? Tendría a lo mejor esa tentación yo, que estoy frente a mis amigos de la escuela y se ríen de algunas cosas. Quizá yo en mi trabajo, ¿verdad? Que hay personas ateas o contrarias a la palabra de Dios. Y quizá todo esto podríamos pensar. Pero mire, siga conmigo esto.
El apóstol Pablo, por haber predicado el evangelio, fue apresado en Filipo, ¿verdad? Fue en la cárcel a Filipo por haber predicado el evangelio. También fue expulsado en Tesalónica, fue sacado en secreto de Damasco porque lo perseguían. Igualmente fue escoltado en la ciudad de Berea, fue burlado en Atenas, fue mal considerado en Corinto y tomado como una persona sin entendimiento, fue apedreado, fue dejado por muerto en la ciudad de Listra, fue acusado de blasfemia en Jerusalén, donde casi fue muerto a golpes. ¿Considera usted que él pudo haber tenido la tentación de avergonzarse del evangelio? Humanamente sí, hermanos. Es decir, la vida de este apóstol que está escribiendo "No me avergüenzo del evangelio", humanamente hablando, tenía muchas razones para tener la tentación de avergonzarse del evangelio. Pero él nos da las razones por qué no se avergüenza del evangelio y lo vamos a ver esta mañana. Por lo menos aquí vamos a ver 4 razones por qué no debemos avergonzarnos del evangelio. 4 razones que el apóstol Pablo explica por qué el evangelio no debe ser sujeto a vergüenza, sino a pesar de todo atmósfera que había vivido el apóstol Pablo, de burla, de calumnia, de golpes, de maltrato, de cárcel. Todo esto había ocasionado por ser fiel al evangelio, y ahora lo vemos escribir muy firmemente: mira, yo no me avergüenzo del evangelio. Y hermano, creo que cuando estamos seguros de algo en nosotros, estamos seguros de lo que creemos, así venga, ¿verdad?, de viento y marea, no nos va a mover cuando estamos muy seguros. Es como cuando usted sabe que dice la verdad, usted tiene la verdad, y personas pueden molestarle, acosarle, intentar hacerle caer, pero usted no siente ni siquiera un grado de temor porque sabe que está diciendo la verdad, ¿no es así? Lo mismo está pasando con el apóstol Pablo. Bueno, sí, hay mucha oposición, hay mucha presión, hay mucha falsificación, de muchas maneras. Él había sido acusado injustamente, había sido perseguido, había sido intentado de asesinato, y él dice: aún así, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué otras razones había en el ambiente que hacían más difícil sostenerse en el cristianismo? Habíamos dicho que Roma era un lugar muy difícil. ¿Recuerda, hermano? Que era la capital del imperio y era un lugar muy promiscuo, muy libertino y también muy pagano. Había mucha oportunidad de falsa adoración y era muy raro que un grupo de creyentes estuviera en Roma. Bueno, en esa época el cristianismo tenía una muy mala reputación, sobre todo en Roma, pero también en todo el imperio. Mire, los cristianos ahí eran acusados de ser ateos porque para el romano, ¿cómo es que los cristianos no adoraban a los dioses del Olimpo, ¿verdad? Y para ellos esa religión pues era de gente encumbrada, de gente inteligente, ¿verdad?, de gente que estaba en lo de la época. Entonces para ellos el cristiano eran personas de mala reputación, de baja reputación, no tienen quizá mucho entendimiento, es gente como que de otra órbita. Eran considerados también como un peligro para la estabilidad política del imperio. O sea, además de ello, el romano desconfiaba mucho en el cristiano porque les acusaban de ignorancia y también de rebeldía. La estabilidad de Roma, recuerde, giraba en torno a la adoración del emperador como una persona divina. Esto era mucho en las épocas pasadas, que el emperador era conocido como alguien divino y entonces las personas le rendían adoración, ¿verdad? Le veneraban de alguna manera, y el cristiano no lo hacía. Entonces esto generaba tensión política entre el cristianismo y el imperio romano. Ahora, los romanos sí eran muy abiertos en tolerar cualquier tipo de culto, porque había muchos tipos de culto, siempre y cuando ellos rindieran veneración a su emperador, reconociéndolo como señor, ¿verdad? La palabra kurios en griego es como el máximo allí. O sea, tú puedes adorar todo lo que quieras, pero al final reconoce al emperador como el señor. Pero para los cristianos, hermanos, este punto
no cuadraba con su creencia. Ellos solamente rendirían adoración y reconocerían el señorío de Jesucristo. Entonces, ¿cuánta tensión había para los creyentes en esa época, en ese lugar? Esta exclusividad del cristianismo de no venerar, de no adorar a nada que solamente fuera el Señor Jesucristo, es lo que finalmente desató la persecución en Roma hacia el cristianismo. Entonces, esto, hermanos, quizá pudiéramos pensar hoy en día que no está muy diferente, cómo el mundo proclama una abierta tolerancia a todo, supuestamente a todo, pero cuando una persona expresa sus ideas y sus creencias del cristianismo y la verdad que procede de la palabra de Dios, verdades absolutas, entonces personas no son tolerantes a eso. ¿Se ha dado cuenta? O sea, sí toleramos muchas cosas, pero cuando tú hablas de verdades absolutas de la palabra, de verdades absolutas de la vida, ahí no nos estamos entendiendo. Bueno, y otra vez, personas que dicen ser muy tolerantes son muy intolerantes al evangelio, ¿verdad? Así era en Roma. Toleraban todo menos el cristianismo, menos el evangelio. Y hoy día, hermanos, estamos en una época muy parecida. Se tolera cualquier cosa, pero no se tolera el evangelio. ¿Está de acuerdo? Bueno, y Pablo muy acertadamente está escribiéndole a estos hermanos que viven en ese ambiente, que viven bajo esa presión, y nadie pudo haber dado un mejor testimonio bajo todas las circunstancias que había venido viviendo ya el apóstol Pablo para decirles, no me avergüenzo del evangelio. Imaginen haber recibido ese mensaje para ellos que estaban en tantas dificultades y decir, bueno, nosotros estamos viviendo una presión muy fuerte, pero aquí estamos escuchando las palabras de alguien que ya no es solo una presión, realmente ya se ha atentado contra su vida, contra su reputación, contra su bienestar, y él nos dice, no me avergüenzo del evangelio. Los cristianos proclamaban que el Salvador del mundo, imagínense lo que ellos proclamaban, el Salvador del mundo era un judío, carpintero, nacido en una pequeña y desconocida aldea en Palestina. Esto no cuadra con la sabiduría de los romanos y de los griegos, ¿verdad? Entonces, este carpintero judío, nacido en una pequeña y desconocida aldea de Palestina, había sido condenado a morir en una cruz por un procurador romano. Ahora, hermanos, la muerte por crucifixión, sabemos nosotros que era el peor tipo de castigo que se aplicaba a los peores criminales de la época, ¿verdad? Incluso esa muerte era prohibida para cualquier romano. Realmente eso lo hacían para extranjeros y la gente con las peores acusaciones encima. Imagine para el romano decir, ¿cómo ustedes creen que el que va a salvar el mundo, para empezar, es un judío, donde ya había choques romanos y judíos? Y luego dices que es hijo de un carpintero, un oficio muy sencillo. Y además fue muerto como un malhechor en la cruz y dices que de él viene la salvación. Si de por sí ya todo lo que estaba generando tensión con la ideología romana, ahora entrando en el terreno religioso, para ellos de verdad el cristianismo era una locura, era una falta completa de sensatez para el romano. Así que, hermano, de manera que la idea de que el destino eterno de los hombres dependía de nuestra relación con un judío crucificado, otra vez para esta cultura es una locura, totalmente. No puede ser posible. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando en 1 Corintios 1:18, vamos un momento ahí, sin perder Romanos, 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. ¿Verdad? Bueno, algunos es locura, ¿verdad? La palabra de la cruz es necedad, o es vergüenza, o es locura. ¿Cuál es esta palabra de la cruz? Se refiere a este mensaje del evangelio que proclama salvación por medio de un crucificado, ¿verdad? La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. No lo pueden entender, es una locura. Este mensaje
era un escándalo para los judíos, era una tontería para los griegos, era un insulto a la inteligencia humana de aquel entonces. Era todo lo contrario a lo que el ser humano proclamaba ser y entender. Entonces, era burla, era insulto a todo ello. Por esta razón, hermanos, no es difícil suponer cómo algunos creyentes en Roma seguramente estaban luchando con la tentación de no querer compartir el evangelio, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cómo me van a ver la sociedad? Me van a ver como un ignorante, como un loco, si yo comparto el evangelio. Y cuando ellos están luchando contra estas situaciones, ¿verdad? La declaración del apóstol Pablo es extraordinaria, hermanos. A pesar de que estos creyentes están luchando con dos cosas, el rechazo y la vergüenza. Y si somos muy sinceros, son de las cosas más difíciles de poder soportar, el rechazo y la vergüenza. Ellos están luchando contra estas dos. Y la declaración del apóstol Pablo, además de ser oportuna, es, como he mencionado, extraordinaria, cuando él les dice, hermanos, yo quiero ir a Roma y predicarles de este evangelio. Este evangelio del cual yo no me avergüenzo. Imagine, estas palabras traen seguridad, ¿no cree? A un grupo de personas con muchos temores, con muchos peligros, por lo antes mencionado. Pablo, como un excelente maestro, les declara y les instruye estas razones de por qué desea ir a exponer el evangelio a pesar de todo lo que estaba pasando, por consecuencia de ser un creyente de Cristo y, en el caso de él, un predicador del evangelio. Así que vamos a ver estas 4 razones. Y primeramente, hermano, la primera razón por la que Pablo quiere ir y no se avergüenza del evangelio es como dice él en el versículo 16, nuevamente de Romanos 1, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Y qué dice, hermanos? Hasta ahí, muy bien. Porque es poder de Dios para salvación. Es, hermano, lo que Pablo está diciendo, sí es cierto. Toda la trayectoria desafortunada que he vivido, con lo que ya mencionamos, es cierto, todo el rechazo y la vergüenza, la oposición que estamos sintiendo, la presión social y cómo somos tenidos en poco, pero todo eso no importa. Yo no me avergüenzo por una razón simple, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Entonces, ahora vemos esta carta con un término argumentativo, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio, pese a todas estas cosas, porque esto es poder de Dios. Pablo sabía, hermanos, que ese mensaje, que resultaba tan absurdo para la mente humana, era en realidad el poder omnipotente de Dios para salvar a los pecadores. Y teniendo él esa convicción, entonces la vergüenza se va. Entonces, la tentación de dudar sobre el evangelio o presentar el evangelio se va. Pablo va a decir en 1 Corintios que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahorita donde leímos en 1 Corintios 1, eso lo dice más abajo, en los versículos siguientes, que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y según ellos, no podían creer en el evangelio porque todo lo que los elementos del evangelio eran debilidad comparado con la sabiduría de los hombres. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que lo que los hombres tienen por débil, en Dios es más fuerte que los hombres. Y hermano, y esto es porque la predicación del evangelio trastoca y no concuerda con los estándares humanos y la sabiduría humana. La sabiduría humana se enoja de pensar en este mensaje del evangelio porque solamente hay que admitir definitivamente que es el poder de Dios. Es el poder de Dios. La palabra griega para poder es la palabra dunamis, de la que viene la palabra dinamita. Lo podríamos decir que el apóstol Pablo está diciendo que la palabra es un poder explosivo de Dios. Un poder explosivo no para destruir, por supuesto, sino para salvar, para edificar. Es un poder que transforma, que reconstruye la vida humana que está despedazada internamente por consecuencia del pecado.
El evangelio es el poder de Dios para poder transformar todo esto, hermanos. Es esa dinamita, es ese poder explosivo, no para destruir, sino para transformar, para reconstruir. Esto es algo glorioso, es algo único. Y el apóstol Pablo lo está mencionando bien. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque no existe en el mundo ningún mensaje como el evangelio. No existe ninguna terapia o método que pueda hacer lo que únicamente el evangelio puede hacer por una persona. Y Pablo, hermano, no solo lo habla en teoría, él lo sabía muy bien. ¿Quién era el apóstol Pablo antes? Un perseguidor, un castigador de la iglesia. Estuvo presente bajo asesinatos de cristianos, él estaba presente. Y ahora él dice, todo eso fui yo antes, ¿verdad? Pero ahora esto es basura, ¿verdad? Para ganar a Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, sabe de ese poder transformador. No solo porque ha escuchado o ha estudiado, es porque lo ha vivido. Ha vivido ese poder en su vida. Este poder omnipotente obró en la vida del apóstol para convertirlo en un apóstol habiendo sido perseguidor de la iglesia. Entonces él sabía por experiencia este poder del evangelio para transformar realmente la vida de un hombre. Hay un predicador que dice que el evangelio es como un bisturí, por medio del cual abre los ojos de los hombres que no pueden ver, ¿verdad? Que son invidentes y no pueden ver la gloria, no pueden ver la hermosura, no pueden ver la majestad, la sabiduría y el poder del bendito Señor y Salvador Jesucristo. No lo pueden ver. Hay algo que en los ojos está obstruyendo esa visión. El evangelio es como un bisturí que está quitando esas capas que no permiten ver. Así que Dios usa el evangelio como un bisturí a través del cual hace esta operación. Y en el evangelio podemos ver a aquel que fue crucificado en debilidad. Y este no era otro sino el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que por amor a nosotros se hizo hombre y decidió ocupar nuestro lugar en la cruz para saldar así la deuda con la justicia de Dios. Vamos nuevamente a 1 Corintios 1 y ahora vamos a leer un poco más de textos. 1 Corintios 1, 18. Hasta el versículo 25, puedes ir con su vista, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la locura de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Qué interesante, hermanos, lo que el apóstol Pablo está aquí argumentando, ¿verdad? Quiso el Señor usar la locura de la predicación, la locura del evangelio para salvación. Y para esto, para los sabios, pues esto es necedad. Para los fuertes, esto es debilidad. Y una vez más, hermano, ¿qué quiere demostrar el Señor con eso? Que el Señor no depende de ningún hombre para llevar a cabo su obra perfecta. Gracias. Y todo sabia. Vemos que el Señor sabe hacer sus planes y propósitos de una manera que sobrepasa nuestras formas de entendimiento. Y el Señor quiso usar a un hombre judío, hijo de un carpintero, nacido en un lugar, en una aldea modesta, rústica, y posar en él la divinidad, el Señor Jesucristo, y a través de su vida, de su muerte y resurrección, traer la salvación a todos los hombres que creen en Cristo.
¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, este es el Señor, este es su evangelio. Es este bisturí que abre nuestro entendimiento y que podemos nosotros apreciarlo, creerlo y desearlo. Así que, hermanos, la palabra salvación tiene una connotación de rescatar a tiempo. Esta palabra salvación que se usa en Romanos 1, donde estamos meditando, es la misma que se utilizaría para rescatar a tiempo. Y de acuerdo en los versículos que leímos, dice que es salvación para todo aquel que cree, el judío y el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se reveló por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahora versículo 18 de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad o detienen la verdad. Entonces, hermano, el ser humano se ha pasado todo el tiempo, toda la vida, evitando la verdad. Busca rechazar la realidad evidente de que existe un Dios que ha hecho todo lo creado. Y esto lo vemos cuando usted recuerda cuando tuvimos la conferencia de respuestas en Génesis. Porque comenzó a surgir muchos puntos de vista, lo que fue en cuanto a la creación. Y al principio, los evolucionistas creían lo que el creyente cree en muchos aspectos. Pero llega un momento en donde para poder seguir creyendo, para poder seguir sosteniendo nuestra creencia, debemos declarar que existe uno supremo que ha creado las cosas. Ah, no, espérame, déjame te doy entonces otra explicación. Entonces sale una explicación distinta y 40 años después una investigación nueva niega esa explicación y da otra nueva investigación y 40 años después niega esta otra y niega la primera y hay otra nueva. Y es un romper de cabeza solamente por el hecho de que yo no quiero reconocer que existe un Dios creador. Y entonces por eso hay una postura, y hay una nueva, y hay otra, y volvemos al principio y regresamos y damos vuelta y otra cosa. Todo lo que me diga que no quiero reconocer a un Dios creador. Hermano, este ha sido el problema del corazón humano. Porque habiendo conocido a Dios, no le conocieron, no le reconocieron como Dios ni le dieron gracias, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en Romanos precisamente, en los pasajes posteriores, el ser humano negando la existencia de Dios a toda fuerza, a toda luz, ¿verdad? Prefiriendo, bueno, si alguien creó, no fuiste tú, fue este animal, ¿verdad? O fue el sol, o fue otra cosa. Todo el tiempo queriendo negar a Dios. Entonces el ser humano negando la existencia de Dios. Las personas comunes negando querer tener una autoridad suprema a la cual rendirse. Y entonces por eso es que el humanismo es popular. Tú haz lo que quieras, tú pide lo que quieras, vive como te haga sentir mejor y no le des cuentas a nadie, ¿verdad? Otra vez, hermano, todos esos argumentos es lo mismo. Niega a Dios. Niega a Dios. Algunos lo han hecho de una manera un poco más sutil. Bueno, no, yo sí creo que existe un Dios y sí creo que creo, pero mientras Él no se meta conmigo, todo está bien. Negar a Dios. Sigue siendo negar a Dios. Con otras formas, pero es negar a Dios. Y Pablo dice que la ira de Dios, esta ira de la cual le está hablando aquí, no es un tipo de rabia ciega, ¿verdad? Que va a llevar a una persona, como personas actúan sin control y cometen locuras por esa rabieta incontrolable. Se trata más bien de la justa indignación que Dios tiene hacia el pecado y su obligación a dar al pecado un castigo que merece, porque Dios es un Dios perfectamente santo y justo. Entonces, hermano, si Dios es un Dios perfectamente santo y justo, como lo dijimos al principio, ¿qué concepto tiene Él de la maldad? Tiene un concepto mucho más sensible que el que nosotros podemos tener. Porque nuestra sociedad lo que ha buscado, como una palabra de moda, de construir, ¿verdad? Es destruir los estándares del bien y el mal y todo ser relativo. Y entonces los pecados no suenan tan feos porque tienen nuevos nombres y nuevas explicaciones, de tal manera que una persona cada vez se siente menos culpable de ser pecadora, porque psicológicamente y socialmente
no está haciendo nada malo. ¿Sí me explico, hermanos? No está haciendo nada malo. La ley dice pues que está bien, que no tiene nada que ver y psicológicamente no fue tu culpa, fue de tu abuelo, tu tatarabuelo que a lo mejor ni siquiera conociste, ¿verdad? Entonces, imagínese toda esta forma de pensamiento y cómo el ser humano cada vez se siente más deslindado de una responsabilidad de culpa y de que el Señor castigará esa culpa. Bueno, aquí lo que dice finalmente, hermano, es que lo que la palabra del Señor nos enseña es que Él es un Dios perfectamente santo y perfectamente justo, y Él sí tiene una percepción adecuada acerca del pecado. Y ese pecado, de acuerdo a la Biblia, un día va a ser castigado. Los hermanos que vinieron el miércoles a la oración, vimos cuando el Señor decidió castigar a Sodoma y a Gomorra. Y para Abraham, un hombre tan fiel, un hombre de Dios, le parecía que el Señor estaba actuando extremadamente. Señor, tú siendo el justo de la tierra, destruirás una nación entera, aún habiendo algunos cuantos justos, habiendo 50 justos, y el Señor con paciencia lleva a Abraham al punto de la conclusión de que no había esa cantidad, ni siquiera pudieron llegar a 10 justos, ¿verdad? Al parecer, la cantidad era mucho menor que esa y más o menos podríamos decir, ¿verdad? Pero el Señor actuó en base a su misericordia y a la oración de un hijo de Dios, ¿verdad? Hermano, entonces imagínese, el Señor ha estado reteniendo el castigo en algunos casos de aquello que ofende su justicia y su santidad. Entonces el Señor sí tiene una indignación. Cuando dice que la ira de Dios es la indignación de Dios, se va a dar a conocer contra todo lo que está mal. Ahora piense usted y yo por un momento, en el fondo de nuestro corazón también existe un deseo de que todas las injusticias de este mundo algún día sean juzgadas. ¿No es así? En el fondo de nuestro corazón eso deseamos, hermano. Cuando vemos las noticias y las situaciones y nos generan tanta impotencia ante la impunidad y esto desearíamos, cómo quisiera que eso un día sea juzgado y sea castigado. Y cuando sabemos que algo, un proceso se llevó a cabo en juicio, quizás sentimos satisfacción. Qué bueno, porque eso era lo correcto. ¿No es así? Bueno, imagínese si nosotros, pecadores, imperfectos, corruptos, sentimos indignación por algunas injusticias, que creemos injusticias en esta vida. Ahora imagínese al Dios perfectamente santo y perfectamente justo que jamás ha pecado y que rechaza completamente el pecado. ¿Entendemos de qué tamaño es la indignación del Señor? Es una indignación muy alta y dice que esta indignación se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad o detienen la verdad. Otra vez el ser humano intentando negar a Dios en todo su esplendor, ¿verdad? Formulando leyes, ideologías, formas, entretenimiento, y todo lo que el hombre hace es con base a una sola razón. Vamos a distraer que existe un Dios. Vamos a hacer muchas diversiones para que los jóvenes no se concentren en que existe un Dios. Mejor que vivan en las diversiones de ahora, ¿verdad? Y vamos a lograr muchas cosas, imágenes que ellos puedan desear, tener y ser para que se olviden de Dios. Y el materialismo y el consumismo y todo esto juega hacia el mismo lado. Vamos a distraerles de la verdad de Dios. Y desde luego, entre todo ello, los más osados vamos a negar a Dios. El ateísmo cada vez ha agarrado más fuerza. ¿Sí ha escuchado esto? Antes nosotros pensábamos, bueno, esto es muy común en algunos países un poco más desarrollados, como Europa, que ha intentado mucho este lado, sostener un ateísmo. No, esto es en todas partes, hermano. Esto es en todas partes. Ha cobrado mucha fuerza. Así que bueno, la razón, hermanos, por qué necesitamos el Evangelio es precisamente porque estamos delante de un Dios airado, que también un día va a tomar a cuenta todas estas cosas.
Es imposible, hermano, amar sin sentir indignación cuando se ha dañado algo que se ama, ¿verdad? El Señor, su indignación es mayor cuando se daña algo que se ama. Yo estoy seguro que si alguien hace algo en contra de un ser muy preciado suyo, usted no le va a dar gusto, ¿verdad? No. Vamos a conocerle bien con nombre y apellido, ¿verdad? Entonces, hermano, imagine la indignación. La razón, entonces, por la que necesitamos el Evangelio no es solamente para llenar vacíos existenciales o para no sentirnos solos o para poder alcanzar una plenitud en esta vida presente o tener prosperidad económica o alcanzar una fama o todos nuestros problemas sean resueltos. A veces este es el falso cristianismo, ¿no es así? Algunos como que anuncian mucho esto. Mira, si tú vienes a Dios no vas a tener problemas, vas a ser rico, vas a ser popular, vas a ser una mejor persona. Yo sé que el Evangelio, hermano, por la gracia de Dios, abarca muchas bendiciones que a veces no imaginamos, ¿no es así? Pero esa no es la razón por la que necesitamos el Evangelio. Hermano, nosotros necesitamos el Evangelio porque tenemos un serio problema con la justicia de Dios por causa de nuestro pecado. Esa es la razón por la que necesitamos el Evangelio. Mire lo que dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y seguimos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la razón, hermanos, por qué nosotros necesitamos al Señor, el Evangelio. Así que Pablo, hermanos, no se avergonzaba del Evangelio porque este mensaje era la única provisión para resolver este problema. Y este mensaje sigue siendo la única provisión para resolver este problema que tenemos con la justicia de Dios. Hay una sola persona en el universo que nos puede salvar de Dios. Esto lo decían los antiguos, como Lutero, como aquellos hombres de Dios, y decían, yo le tengo miedo a Dios, pero hay una persona que me puede salvar de Dios, y esa persona es Dios mismo. Solo Dios me puede salvar de Dios. Este es el corazón, hermanos, del Evangelio. Y es razón suficiente, entonces, para que ningún creyente sienta vergüenza de este Evangelio. Pablo nos da otra segunda razón. Primero vimos, Pablo no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación. Pero una segunda razón es porque este Evangelio tiene un alcance universal. Este Evangelio tiene un alcance universal. Dice él, para todo aquel que cree, según lo que hemos visto en Romanos, ¿verdad? 1:18, dice que para todo aquel que cree, para el judío primeramente y también al griego. Entonces, hermanos, todos necesitan el Evangelio. El Evangelio, por un lado, sí es exclusivo, porque dice el Señor Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, ¿verdad? Y el Señor habla de aquellos llamados desde antes de la fundación del mundo, pero el Evangelio sigue siendo universal, es decir, que está disponible para todo aquel que deposite su fe en él, ¿verdad? Por eso dice a todo aquel que cree. Entonces, hermano, el Evangelio no debemos creer que está reservado solamente a algunos. El Evangelio está disponible para todo aquel que cree. Amén. Por esa razón, nuestra urgencia y la urgencia que siente el apóstol Pablo es, mira cómo están las cosas, la gente negando a Dios y la ira de Dios en incremento hasta ese día por la indignación hacia el pecado. Nuestra tarea es salvar. ¿Y qué dijimos que significaba salvar? De acuerdo a la palabra griega, rescatar a tiempo, prácticamente de una desgracia, ¿verdad? Es decir, hermano, la ira de Dios es real. La indignación de Dios es real y sus juicios son reales. Y mientras estamos todavía en este mundo, como mencionamos hace un momento, esperando la venida del Señor, tenemos margen de tiempo para salvar. La salvación la otorga el Señor, la permite el Señor, la obra el Señor, pero lo hace a través del Evangelio. ¿Y quién es el portador del Evangelio? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos usted y yo. De tal manera que si alguno de nosotros dijera, yo no sé por qué la iglesia no evangeliza, lo que usted está diciendo es que usted no evangeliza, ¿verdad? Porque usted es la iglesia.
Entonces, hermano, este es un llamado también a nuestra conciencia, una vez más, que tenemos algo de tiempo para rescatar, ¿verdad? A través del Evangelio que rescata vidas y que esa dinamita construye vidas, transforma vidas y solamente se puede hacer a través del Evangelio. Ni toda la psicología con todos los procesos nuevos, ni ninguna ayuda social, ni ninguna otra forma, nada puede transformar y salvar a una persona, sino únicamente el Evangelio. Ahora, hermanos, entendemos por qué Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo de este Evangelio, porque este Evangelio es el único facultado y con autoridad para salvar. ¿Por qué me voy a avergonzar de este poder tan grande? ¿Verdad? De esta bendición tan grande que el Señor nos ha dado. Al contrario de sentirme avergonzado, yo estoy muy orgulloso y muy contento y muy satisfecho con este Evangelio. Entonces, este es un llamado a nosotros, hermanos, a no avergonzarnos del Evangelio. Es un poder de Dios increíble, único, y por el alcance que tiene para salvar. En Timoteo nos dice que Jesucristo es el mediador entre nosotros y los hombres, ¿verdad? Jesucristo hombre. Entonces, por lo tanto, hermano, nuevamente, solamente Jesucristo es por quien la salvación puede ser efectuada en el Evangelio. Todo el peso de su pecado, hermano, ha sido descansado en Cristo. ¿Qué hablamos entonces? La locura de los romanos y de los griegos, ¿cómo tenían ellos el Evangelio? Para ellos, ¿cómo crees que una persona en la cruz, un judío de una familia tan sencilla, en un lugar tan humilde, me dices tú que es el Salvador del mundo? Bueno, esa es la locura de la predicación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todos nuestros pecados, al cual tenemos que comparecer un día ante el Señor y ser juzgados por ellos, por muchas buenas obras que usted y yo intentemos hacer, no van a ser suficientes. Si el Señor nos juzga por cada pensamiento que tenemos, por cada sentir, por cada actuar fuera de Él, que normalmente esto es lo que nos caracteriza, como dice Romanos 3, no hay justo ni aun uno. Y el destino para todos es el mismo, es un infierno eternal. Pero Dios tuvo a bien pagar la demanda de esa justicia a través de una persona que fuera 100% y totalmente justa. Es decir, si usted quisiera morir por mí o yo quisiera morir por usted para que usted no fuera castigado, mi vida no sirve absolutamente para nada para esa razón, para ese fin, porque yo soy pecador y usted es pecador. Solamente quien podía pagar esa demanda justa y perfecta que Dios estaba reclamando era un ser sin pecado, libre de todo pecado, de toda condenación, de toda injusticia y corrupción, y ese fue Jesucristo. Por esa razón el Señor envió a la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo encarnado, para vivir y modelar una vida sin pecado y justicia, someterse a un cuerpo humano, 100% humano, con hambre, con frío, con temor, con dolor, para que a través de esta vida el Señor castigara en la cruz cada pecado que nosotros merecíamos ser castigados por ellos. Para mí fue un choque muy grande cuando una vez leí que Jesucristo había sido llevado a la cruz y murió por ladrón, por homicida, por inmoral, por blasfemo, por desobediente, por ingrato, por traidor. Y entre más leía, mi corazón se compungía. Yo decía, esto es una herejía. ¿Por qué esto? Bueno, porque cuando Él cargó los pecados de nosotros, por eso fue acusado en la cruz. Y podemos seguir la lista con pecados, ni siquiera los tenemos que imaginar. La Biblia los enseña. Ocultismo, homosexualidad, borracheras, orgías y tantas cosas, dice la Biblia. Por todos y cada uno de esos pecados fue condenado el Señor Jesucristo. Y muchos de esos pecados, hermanos, que fueron ahí puestos en la cruz, nosotros podemos saber
que el Señor tiene la capacidad y la autoridad de perdonar cualquiera que sea ese pecado. Amén. Así que, hermano, cuando usted y yo fuimos a Cristo, todo nuestro pecado lo descansamos en Él. Esa mochila llena de piedras de pecado que ya no nos permitía avanzar, nosotros la quitamos de nosotros y el Señor la puso en su espalda. E hicimos ese, como hemos cantado antes, hicimos ese glorioso intercambio. Y entonces Él murió acusado de todos esos pecados que Él no cometió, pero que Él los absorbió para sí, para darnos a nosotros la salvación y el perdón de nuestras almas. La fe de la que habla el Nuevo Testamento es una fe para rendirse por completo. De tal manera que cuando alguien viene a Cristo, es decir, le dice a Cristo, yo creo en ti, quiero que seas mi dueño, quiero que seas mi amo, quiero que seas mi Señor. Viene en esa completa fe y en esa completa dependencia, ¿verdad?, hacia Él. Analicemos con mucho cuidado cuando queremos ayudar a alguien. Mira, si tú repites esta oración, es más, mira, después de mí, si no te la sabes, y la persona no está viendo a Cristo ni como Señor, ni como Salvador, ni como glorioso, y quizá Él nos está viendo como pecador, y pudiéramos correr el riesgo de hacerle creer a una persona pecadora y condenada que ya es una persona salva. Imagine en lo que estaríamos incurriendo nosotros en esa confusión. No, hermano, la salvación no es una oración. Aunque va implícito orar en arrepentimiento, la salvación es cuando una persona reconoce su pecado y reconoce a Cristo como glorioso, como sabio, todopoderoso, y rinde su vida completamente a Él. Ahí obra la salvación. Y nuestra oración es que la iglesia y que cada persona que viene a este llamamiento de la salvación rinda su vida a Cristo. Deje esa mochila cargada de todos sus pecados y los deposite y los descanse en Cristo. Y el Señor, a través del Evangelio transformador, le dé una vida nueva, reconstruida, y la seguridad de una vida eterna para siempre con Cristo en los cielos. Esto es el poder del Evangelio y este es el alcance del Evangelio. Así que este tipo de fe siempre viene acompañado de arrepentimiento. Cuando una persona reconoce al Señor como dueño, como amo, viene acompañado de un arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermano, otra vez es un reconocimiento doloroso de haber vivido una vida despilfarrada a espaldas de Dios y a nuestra propia manera. Cuando una persona viene arrepentida es, ahora entiendo las cosas como Dios las ve. Ahora veo, ya no creo que esto, aunque está aprobado por una ley o por una ideología o aunque sea común ante toda la sociedad, de acuerdo a la luz de cómo Dios ve las cosas, ya las comienzo yo a ver así también. Y ahora estoy arrepentido y estoy avergonzado por cómo el Señor ve las cosas y cómo me ve a mí también. Pero ya no quiero seguir allí, ¿verdad? Y vengo al Señor en arrepentimiento, en fe. Y Él obra, hermanos, y transforma vidas y transforma corazones. El apóstol Pablo lo dice también en sus cartas: aquello que antes nos enorgullecíamos, hoy nos avergüenza, ¿verdad? Porque cuando uno viene al Evangelio, uno se da cuenta quizá de las cosas que antes nos podría traer orgullo. Yo antes era conocido porque era el que le peleaba a todos ahí en el barrio, ¿verdad? Y les ganaba a todos. Pues ahora nos daría mucha pena eso, ¿no es así? O yo era conocido porque era el más bailarín, o el más esto, o el más fiestero, no lo sé. Pero ahora mi vida ya no tiene nada más un sentido tan superficial, ¿verdad? Ahora mi vida tiene un sentido más enfocado a cosas más eternas y más importantes. Así que, hermano, es la disposición a renunciar a una vida de pecado. Este es el llamado de la fe al corazón a través del Evangelio. Es cuando una persona vive esa disposición a renunciar a su vida de pecado. Cuando una persona, hermano, ha escuchado y probablemente muchas cosas las ha entendido, pero
aún no hay esa disposición de renunciar a su vida de pecado, podemos pensar, podemos creer que sí el Señor está obrando, ¿verdad? Hay algo que está todavía luchando, pero esta persona aún no ha experimentado la salvación. Hasta que la persona diga, ya basta, ¿verdad? Estoy convencido, 100% convencido, quiero alejarme del pecado y de la vida pasada y rendirme a Cristo. De acuerdo a las Escrituras, es garantía de que una persona está experimentando la salvación. Y yo sé, hermano, que esto mucho va a ponerle un sentido a nuestra oración de las personas que amamos y que queremos que vivan en salvación. ¿No es así, hermanos? Esto no, lejos de desanimarnos, nos da más enfoque de cómo orar. E incluso, hermanos, también nos ayuda a pensar que las reglas y las imposiciones que nosotros hagamos no van a salvar a una persona. ¿Verdad que no? Solamente el Señor Jesucristo va a salvar. Y sí debemos de ver, hermanos, con misericordia. Y sí debemos de ver con amor. E insistir en oración. Que el Señor toque los corazones de las personas que amamos. Un tercer motivo por el cual Pablo no se avergüenza del Evangelio es porque es una perfecta provisión que Dios nos da, ¿verdad? Es una perfecta provisión que Dios nos da. Mire el Evangelio en Romanos 1:17, donde hemos estado leyendo, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay que explicar qué significa que se revela por fe y para fe, ¿verdad? Bueno, este texto nos habla algo sencillo. Esta justicia que viene de Dios para el pecador, seguimos haciendo la pregunta, ¿cómo puede un Dios perfectamente justo perdonar y aceptar en su presencia a un hombre injusto y aún así mantener intacta su propia justicia? Hemos dicho, hermanos, la respuesta es Jesús, ¿verdad? Es a través de Jesús, esa segunda persona de la Trinidad. La paga del pecado, nos dice la Biblia, que es la muerte, y esto es lo que llamaba Lutero, como dijimos en un momento, un glorioso intercambio, cuando el Señor toma nuestro pecado y nos transfiere su justicia, la justicia de Cristo. Por eso cuando nosotros oramos, decimos en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, porque al final todo lo que nosotros digamos al Señor, no somos quien para presentar algo ante Dios, porque somos pecadores y el Señor no nos puede escuchar. Pero cuando decimos esa recomendación, yo no oro por mis méritos, estoy orando en nombre de Cristo, el Señor escucha a Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que Él es nuestro intercesor. Él es quien comparece ante nosotros, ante Dios. Es por Jesucristo que somos escuchados, es por Jesucristo que somos aceptados y es por eso que oramos en nombre de Jesucristo. Así que nosotros le hemos dado a Jesús nuestros pecados y Él paga completamente por ellos en la cruz y al mismo tiempo Él concede su justicia en nosotros por medio de la fe. Por eso algo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3:27, él hace esta pregunta. Voy ahí un momento. Romanos 3:27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo, verdad? ¿De qué se puede jactar el hombre de la salvación? ¿De qué se puede jactar? ¿Fue por las obras? No, solamente fue por la fe. Y una vez más, hermanos, debemos recordar, ¿quién produce la fe? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nada. Reconocimos y nos arrepentimos por una fe que el Señor produjo en nuestros corazones. Entonces ahora nos hacemos esta pregunta, entonces, ¿en dónde está la jactancia? Entonces, ¿cómo puedo decir, no, yo soy muy buen cristiano, ¿verdad? Y yo me merecía la salvación. La Biblia nos dice todo lo contrario. Y hermanos, ¿en dónde está entonces esta jactancia? ¿Por cuál ley? ¿Verdad? El hombre es justificado únicamente por la fe. Únicamente por la fe. Somos justificados, somos declarados justos en el tribunal de Dios únicamente por medio de la fe. Romanos 5:1 dice,
Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que acabábamos de decir, ¿verdad? Solamente tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados por medio de la fe. Por tanto, habiendo sido justificados, hermanos, por la fe, tenemos esta paz para con Dios. Entonces, hermano, estamos en paz. No tenemos cuentas pendientes con la justicia de Dios. El que ha nacido de nuevo, el que ha abrazado el Evangelio, el que vive en Cristo, está en paz y no tiene cuentas pendientes con Dios. Y por eso Pablo, cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Verdad? ¿Quién lo puede acusar? Si el Señor es quien justifica, si el Señor es quien perdona. Y hermano, ¿qué es lo que está revelando entonces el Evangelio? Nos dice que nosotros somos pecadores, que jamás podremos llegar a satisfacer la justicia perfecta de Dios, que Él solamente puede ser satisfecho con una justicia que se identifica con Él, una justicia que sea totalmente idéntica a la de Él. Por eso sabemos que la única justicia que Dios acepta en su presencia es la justicia perfecta de su Hijo. Esa es la única justicia que Dios acepta, la justicia perfecta de su Hijo, la cual es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Es el corazón del Evangelio. Es como si usted tuviera una deuda enorme, imposible de pagar, pero una persona transfiere a su cuenta esa cantidad tan grande, ¿verdad? Una cantidad enorme es transferida a su cuenta. No era dinero de usted, pero alguien lo transfirió a su cuenta. Y esta persona tuvo que haberse quedado sin ese dinero porque lo ha otorgado, ¿verdad? Hermanos, cuando nosotros comparezcamos ante el tribunal con el Señor, todos nuestros pecados sí van a salir ahí, cada uno de ellos, pero va a haber un saldo que va a decir, es todo esto, aunque fue cierto, ya está pagado. Alguien vino a pagarlo por ti, y ese fue Jesucristo en la cruz. Tu deuda ha sido cancelada, ¿verdad? Estás en paz para con Dios. ¿Cómo no hemos de amar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no hemos de rendirnos a nuestro Señor Jesucristo, vivir para Él, dejar de jugar y enfocarnos en vivir seriamente para Él? ¿No es así, hermanos? Aquel que lo ha dado todo. Somos declarados justos en la presencia de Dios, hemos sido aceptados por la fe que Él nos concede como un regalo por medio de Jesucristo. Entonces, hermano, es una justicia que nos es ajena, no era justicia nuestra. Jamás la pudimos haber alcanzado por nosotros mismos. Es la justicia del Señor en nosotros. Y finalmente, para terminar, el apóstol Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque esta salvación, la salvación que el Evangelio ofrece, depende de Dios de principio a fin. Y aquí explicamos esta parte donde dice, entonces, que por fe y para fe, dice ahí en el versículo 17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿A qué se refiere esto, verdad? Bueno, no se trata de una salvación que al principio depende de nuestra fe y después depende de nuestras obras. Qué bueno que el apóstol Pablo lo explica, hermanos, porque esa es una parte en el cristianismo en donde ha habido mucha confusión y algunos piensan, bueno, sí, al principio yo tuve que tener fe porque yo no me podía salvar, el Señor me salvó, pero una vez que llegué, ahora depende de mí para que yo me pueda salvar. La verdad, hermanos, es que pues vamos a fracasar con ese pensamiento muy rápido. Si dependiera de que nunca pecáramos o de que siempre fuéramos justos y perfectos, qué triste, ¿verdad? De nosotros. Qué triste de nosotros. Porque con cuánto batalla nuestro corazón y nuestra mente. Cada día, hermanos. Todos los días batallamos. Todos los días luchamos contra nuestro propio pecado. ¿No es cierto? Otra vez, hermano. Por eso es que el Evangelio es una buena noticia. Porque no depende de nosotros. Fue el Señor quien pagó. Por eso es que desde el principio la salvación es obrada por la fe y continúa con fe y termina con la fe. De principio a fin. De fe y para fe, en el texto griego significa desde la fe hasta la fe. Desde la fe hasta la fe. Continuamente tendrás
que estar aplicándote la justicia de Cristo por la fe. Constantemente tendrás que recordar que has sido justificado por la justicia de Cristo. ¿Sabe usted que el área emocional es un área en donde el enemigo gana mucho terreno y le gusta mucho jugar allí? Y personas que han sido transformadas y viviendo en una vida nueva, cuando han tenido un pasado difícil, un trasfondo difícil en su pasado, a veces el enemigo le gusta jugar a eso. Acuérdate de lo que tú hiciste. Tú ya se te olvidó y estás ahí con tus hermanos, pero yo me acuerdo quién eras tú. Y sabe, hermano, el enemigo busca esclavizar la libertad del creyente. El enemigo busca privar al creyente de una satisfacción, de una libertad y de un gozo. Pero otra vez, hermano, hay que recordarnos el evangelio. Todos nuestros pecados han sido pagados por Jesucristo. La obra de Cristo, hermanos, es tan grande que no hay un solo pecado que no pueda ser pagado por la obra de Cristo. Así que el único pecado que no cubre es la incredulidad. Cuando alguien decide, yo no quiero creer. Bueno, pues en ese caso, no hay nada más que se pueda hacer, ¿verdad? Así que, hermano, continuamente hay que seguir descansando en el favor que Dios otorga a sus hijos por gracia únicamente por causa de Jesús. Hay que descansar allí. Hemos sido llamados y hemos sido revestidos de gracia únicamente por causa de Jesús. De tal manera, hermano, que cuando usted busque vivir bajo un cristianismo legalista e intente hacer todas las cosas, siempre sus buenas obras excelentes, para ganarse el favor de Dios, porque piensa que de esa manera usted va a ser un buen cristiano, mire, a la mitad de la semana se va a frustrar, porque se va a dar cuenta que no puede, o sea, no puede con tantas cosas, ¿verdad? Al final, o ya dijo algo que no era, o ya le quedó mal a una persona, queriendo haber hecho todo lo posible, no va a poder. Bueno, otra vez, la buena noticia es, debemos descansar en la justicia de Cristo. Y ser honesto, Señor, realmente yo no puedo. Realmente yo descanso en tu justicia. Y a través de esa justicia que el Señor nos ha dado, nos da el motivo para vivir una vida santa y haciendo buenas obras. No para ganar ese favor, sino como ese favor ya está en nosotros por gracia, nos da la capacidad de vivir en buenas obras. Amén. Y el deseo y el anhelo de vivir para Él. Así que, hermano, dice el apóstol Pablo aquí, como está escrito, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está escrito? Habacuc 2:4 dice esto, mas el justo por la fe vivirá. Llámame la atención que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el mensaje era el mismo, un vivir por fe. Un vivir por fe. Y como nosotros que hemos visto Génesis, desde el principio en el protoevangelio había una declaración. Solamente nosotros estamos viendo algo que fue en el pasado, la crucifixión de Cristo. Pero ellos lo veían hacia el presente, hacia el futuro, perdón, porque todavía no ocurría cuando la simiente de la mujer aplastaría la simiente de la serpiente. Es decir, ellos tenían una fe futura y nosotros una fe hacia el pasado. Pero todo el tiempo, la vida del pueblo de Dios, la vida del Hijo de Dios, ha sido una vida de fe, ¿verdad? Y por eso es que en Hebreos, donde se galardonan a los hombres que actuaron por fe, si usted se fija, no son los del Nuevo Testamento, son los del Antiguo Testamento. Y no se resaltan sus obras. ¿Qué se resalta, hermanos? Su fe, ¿verdad? Por la fe se mantuvieron sostenidos como viendo al invisible. Y por la fe desataron reinos y por la fe rechazaron tantas cosas por la fe. Así que, hermano, es la fe lo que esta mañana pudiéramos orar al Señor. Aumenta mi fe, fortalece mi fe, vivifica mi fe, ¿verdad? Y pudiéramos orar que el Señor obre proveyendo fe a nuestros seres queridos. Entonces, hermano, Dios usa este mensaje para que los pecadores vengan a Él por medio de la fe. Por lo tanto, hermano, como creyentes no debemos avergonzarnos del Evangelio. Como dijimos, no hay ningún otro mensaje en el mundo que pueda hacer lo que solo el Evangelio puede hacer. Así que ningún ser humano en el mundo está exento de la necesidad de este Evangelio de salvación. ¿Sabe qué es lo que concluimos entonces? Cuán grandemente somos privilegiados. Ese mensaje poderoso, único para transformar y salvar,
está en nuestras manos. Y no solo está en nuestras manos, está en nuestras vidas, transformándonos y salvándonos a nosotros. Y sabe, si esta mañana hubiera alguna persona que aún no ha tenido un encuentro con Cristo a través de este evangelio, depositando esa fe dependiente hacia Dios, reconociendo su pecaminosidad y su necesidad por Cristo, también este es un gran privilegio que esta mañana haya la oportunidad de venir a Cristo, ¿verdad? Venid a mí, es el llamado del Señor. Hay un llamado para ponerse a cuentas con Dios a través de Jesucristo. Si el Señor le está llamando en alguna de estas áreas, la invitación, hermano, la invitación, amigo, sería: no deje más tiempo. Si el Señor le llama hoy, hoy atienda ese llamado, hoy revise su vida, y si podemos ayudarle en algo, su servidor o alguien más de la iglesia, para poderle explicar un poquito más, créame que será con mucho, mucho gusto poder ser de bendición. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias damos por tu palabra y por este glorioso evangelio, el cual nos